Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El Consejo de Educación Superior pidió al gobierno iniciar procesos de vacunación contra el COVID-19 en la comunidad universitaria del país, con el fin de asegurar el retorno a clases presenciales, semipresenciales e híbridas este año. La pandemia por el COVID-19 ha provocado una histórica caída en la matrícula en los 21 centros de enseñanza superior público y privado del país, siendo el caso más notorio la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que en el primer semestre del 2020 tuvo una baja del 20% en nuevos inscritos en todas las carreras cuando se recuperaba de varias etapas de conflictos estudiantiles. En marzo anterior, el rector de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC, Marlon Brevet, advirtió que no se logró la matrícula de 2 millones de estudiantes en el año lectivo del 2021, provocando una década de retraso y un año de descenso en el nivel de escolaridad, lanzando las alarmas. No obstante, la difusión de la variante Omicron, como otras 4 más, en particular la Delta del COVID-19, podrían torpedear que las modalidades entren en marcha, ha advertido la doctora Reina Durón del Observatorio del COVID de UNITEC. Esta es una lucha más, ya que la aparición de la variante Omicron, que es muy contagiosa, definitivamente va a atrasar el proceso de reapertura de algunos centros educativos a varios niveles y se requiere una gran articulación entre todas las universidades, señaló la autoridad científica. Si se establecen los protocolos necesarios, se puede manejar la situación y reducir los contagios, sostuvo Durón. Con ese difícil firmamento sanitario, el Consejo de Educación Superior señaló que las instituciones del sector deben cumplir criterios que aseguren el regreso gradual a clases presenciales, semipresenciales e híbridas. Entre estas, priorizar las cátedras que requieren de laboratorios, prácticas de campo, clínicas, rotaciones o pasantías. De igual manera, el Consejo determinó que los estudiantes que no quieren ser inoculados con la vacuna podrán continuar en clases virtuales, aunque convendría recibir el antiviral por el bien de la comunidad y sus familias. En noviembre anterior, el rector del Alma Mater, Francisco Herrera, pidió a la comunidad universitaria prepararse para el retorno a clases presenciales desde este año. Tras cerca de 2 años sin presencialidad debido a la pandemia del COVID-19, es absolutamente indispensable que comencemos a prepararnos para este retorno, en el que estamos trabajando para lograr tener una verdadera organización, manifestó Herrera en su momento. El Consejo de Educación Superior analiza desde el año pasado el proceso de apertura, tratando de que se cumplan protocolos de bioseguridad en toda la comunidad universitaria, sobre todo la vacunación de los adolescentes y los refuerzos indicados por las autoridades. A mediados de octubre, un estudio de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ, destacó que la metodología virtual durante el 2020 solo permitió que unos 800,000 estudiantes lograron recibir clases, dejando una pérdida de un 30% de aprendizaje en lectura y matemáticas como huella indeleble de una ruptura generacional que afectará la calidad de mano de obra y de profesionales calificados para el país. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11. Hoy es lunes 17 de enero, iniciamos una semana interesante. Se elige la presidencia del Congreso. Vamos a volver o no a clases presenciales. ¿Qué va a pasar con el país? ¿Le van a pagar o no a los funcionarios de alto rango? Se habla de reducción del Estado porque hay mucha gente al llegar un nuevo gobierno que va a presidir Xiomara Castro. Bueno, pero hoy hablemos de educación. El problema que tenemos, llevamos 2 años sin clases. Yo no fui un alumno brillante, quiero ser claro, ¿no? ¿Por qué andarse engañando uno en la vida? Pero ya en secundaria, mi papá me decía que me iba a meter al batallón si no pasaba las clases.
y la verdad me daba miedo. En aquel tiempo, de los buses, de los billares, de las canchas deportivas, llegaban los chafas y se llevaban a los muchachos para los batallones. ¿Te acordás, Evo? Y yo me las tiraba de futbolista, entonces me daba miedo irme para el batallón. Pero si me aplazaban, también me iba para el batallón, entonces me puse las pilas. Le agradezco al ingeniero, ahora es ingeniero Arnold, y a Moya también. Me ayudaron a estudiar y pasar las clases. Pero habían clases. Vino la pandemia y un país tan pobre como nosotros, sin clase los niños. Ni en la universidad, ni en el colegio, ni en las escuelas. Y un amigo mío que tiene los hijos en la Dowal, dice que ahí cobran a lo loco, en todas cobran a lo loco, en todos los colegios privados. Y las clases siguen siendo virtuales. Y también uno ni juega potra, ni las muchachas juegan rayuela con las amiguitas. O sea, no hay el compartir. Pero lo peor es que no hay clases. Y nosotros ocupamos que los niños y las niñas se preparen para que tengamos gente con educación, con talentos y preparados para sacar a este país del enorme atraso en que vivimos. Hoy tengo 3 distinguidos invitados. Uno de ellos fue buen futbolista. Era chiquito, pero era muy buen futbolista. Fue compañero mío de gabinete en el gobierno de José Manuel Zelaya Rosales. Y es un hombre de una inteligencia superior, muy culto. El rector de UNITEC está conmigo aquí, Marlon Brevé. Marlon, ¿cómo estás? Gracias, licenciado Valladares, gracias por sus palabras. Y todavía recuerdo cuando jugábamos fútbol juntos. Ahora ni eso hacen los muchachos. Sí, creo que es importante esa interacción, ya sea en un área donde conversan, pero también un área donde hacen actividades co-curriculares, donde hacen deporte. Es importante comenzar a promover también actividades de retorno que tienen que ver con la vida co-curricular. Voy a saludar al rector de la UPN también, de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Creí que estaba aquí, pero está por vía Zoom. Rector Hermes Alduín Díaz, buenos días, gracias por estar con nosotros. Otro futbolista. Muy buenos días, licenciado Valladares. Saludar a mi colega, el doctor Marlon Brevé, y a mi amigo también, el doctor Francisco Herrera, que creo que en un momento va a conectarse. Un saludo especial y gracias por la invitación. Óigame, rector, dice Marlon que usted fue buen futbolista, o sea que aquí estamos 3 futbolistas frustrados. Pues bueno, en mi caso fuercero sería, porque sí me gustaba jugar mucho al fútbol y bueno, nunca jugué federado realmente al más alto nivel, pero sí creo que en Honduras la mayor parte de la población gusta del fútbol y lo practicamos tanto en la vida estudiante y ya cuando uno también se hace profesional anda buscando equipos para poder disfrutar. No, pero qué bueno, qué bueno. Aquí los 3 entonces somos de eso. En un momento me avisan cuando esté el doctor Francisco José Herrera, que es Alvarado, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Me avisas, Eddie, por favor? ¿Qué resolvió? ¿Me decías, Eddie? ¿Qué resolvió el Consejo de Educación Superior la semana anterior, Marlon, y también al rector Hermes Alduín? Sí, el viernes al final de la tarde se integró una comisión de parte del Consejo de Educación Superior para que preparara una resolución después de haber escuchado la opinión de varios rectores de las 21 universidades. Dicha resolución se publicó el viernes en la noche y es la resolución que plantea la posición del Consejo de Educación Superior de Honduras sobre el retorno progresivo a la actividad académica presencial del nivel de educación superior. Ahí hay un consenso de 21 rectores liderados por el presidente del Consejo de Educación Superior, el doctor Francisco Herrera. En esta reunión estuvimos tanto el doctor Hermes Díaz de la UPN como este servidor de UNITEC, y creo que es una buena oportunidad de discutir esa resolución donde básicamente se plantea el hecho de que las 21 universidades pueden seguir piloteando o ensayando
retorno a clases a través de asignaturas que tienen componentes prácticos. En ese sentido, entonces, los laboratorios de esas asignaturas pueden impartirse en los campus de las universidades, pero para ello hay un requisito fundamental, y es que estén los estudiantes, los docentes y el personal administrativo con sus procesos de vacunación completo más 15 días. Y si ya pasaron 3 meses desde la segunda dosis, que ojalá ya estén buscando un refuerzo. Quizás voy a darle la oportunidad al doctor Díaz que complemente un poco lo que yo he manifestado. Doctor Hermes. Sí, en efecto, comparto las posiciones que tiene el doctor Marlon Brevé, que este es un punto que se ha venido analizando a lo largo del tiempo, porque recuerdo que cuando en el mes de marzo, justo cuando inicia la pandemia y se detiene todo el sistema educativo, las universidades, en el caso de nuestro país, continuamos haciendo los esfuerzos por no detener los procesos formativos. Ya después de casi 2 años, en los últimos meses se ha venido analizando el hecho de poder retornar a las aulas universitarias, desde luego tomando todas las medidas de prevención para garantizar la salud de toda la comunidad universitaria. Y yo quisiera agregar que esta decisión que ha tomado el Consejo parte de los análisis que han hecho los especialistas en términos de los cuidados que se deben de tener y sobre cómo deberíamos de proceder en una primera fase para el retorno seguro a las aulas universitarias. Y por eso el doctor Brevé manifiesta que estrictamente son para aquellos campos del conocimiento que necesitan de trabajos prácticos, como laboratorios, talleres, los seminarios que requieren de trabajos de campo, y que además se ha tomado en cuenta también llegar a los consensos con los profesores, porque muchos de ellos padecen de enfermedades de base y justo cuando pensábamos que todo iba a estar, digamos, de una mejor manera en términos de salud en el país, aparece esta nueva faceta del Omicron, donde hay que tomar las medidas preventivas y las autoridades sanitarias han hecho ya los llamados para que continuemos trabajando, comunicando, educando a la gente sobre las medidas de bioseguridad, a pesar de que estemos vacunados, a pesar de que tengamos ya dosis de refuerzo. Eso va a ser necesario a través del tiempo de que continuemos con estos procesos. Díganme algo. ¿Para qué fecha se inician las clases en las universidades? Cada universidad tiene diferentes fechas de inicio, algunas como funcionan en trimestres, otras en cuatrimestres y otras en semestres. Algunas están comenzando tan temprano como hoy lunes 17 de enero, por ejemplo, inician clases en Unitec y Ceutec, y creo que la Autónoma inicia el lunes 31 de enero, así que creo que el 100% de las universidades inician clases en la segunda quincena de enero. Y lo que se refleja en esa resolución es que después de ese análisis, después de ese informe que presentaron epidemiólogos de la Autónoma, se nos advirtió de que está bien que continuáramos con la reapertura, pero que todavía no fuera total, que continuáramos con ensayos de los laboratorios, que se asegurara que estén vacunados, pero hay una preocupación. Marlon, pregunta para los dos. Pero hay una preocupación. Sí, como persona, ¿qué pensás? Porque no es lo mismo las clases. Correcto, yo creo que eso lo hemos discutido ampliamente los rectores, y la única preocupación que hay tiene 2 partes. En primer lugar, el grupo o el porcentaje mínimo de estudiantes y docentes que no se quieren vacunar. Tenemos que convencerlos de que se vacunen. Y el segundo es que se requiere que las universidades cumplan con estrictos protocolos de bioseguridad, que se mantenga el distanciamiento físico en las aulas o laboratorios. Eso implica que el espaciamiento entre las sillas o los escritorios sea de 1.5 metros, que no se deje de usar la mascarilla, que hayan estaciones de gel con alcohol y que estén habilitados los baños con agua potable. Eso ya se ha realizado en las universidades que pilotearon
Y también se le pidió a la Secretaría de Salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social que promuevan la vacunación y que apliquen el refuerzo. He leído por ahí en algunos medios de comunicación que se va a acelerar la campaña de aplicar los refuerzos a los jóvenes mayores de 12 años. Así que hacemos un llamado a los padres de familia para que lleven a sus hijos. Si ya pasaron 3 meses desde la segunda dosis más 15 días, ya es momento de que se apliquen el refuerzo. Y de nuevo, no queremos retrasar a los estudiantes, queremos hacer un diagnóstico en cada universidad de las carreras, de las asignaturas que requieren cierta presencialidad. Y cuando se dice que un 25, que un 30, que un 40% de las asignaturas tienen un laboratorio, no significa que toda la clase se va a dar presencial, solamente es la parte práctica, pero la parte teórica se seguirá impartiendo por teledocencia. Y aquí Raúl quiere hacer una aclaración. En las universidades sí ha funcionado la virtualidad, porque las universidades han activado la teledocencia y el docente abre la cámara, le pide a sus estudiantes que abran la cámara y hay interacción. El problema, Raúl, es en los otros niveles, porque en las universidades creo que ahí... Marlon, yo sí sé que lo han hecho las universidades, pero no es lo mismo que uno esté ahí en clase, Marlon, porque uno, o sea, me estoy refiriendo a mí, si yo así era distraído, cuando uno está en la casa no es lo mismo. De acuerdo. Por eso yo sé que es un retorno gradual. Yo sé que ustedes hacen un esfuerzo, pero vos, el mismo rector Hermes Alduin, que andaba peloteando también, sabe que unos hipotes distraídos, ¿ah? Entonces no es lo mismo. Estamos de acuerdo. Y creo que ese retorno continúa de manera gradual. Doctor Díaz. Sí, no, creo que el licenciado Raúl Valladares tiene razón en el sentido de que en procesos formativos que se desarrollan a través del sistema virtual se requiere de mucha madurez del estudiante, de trabajo autónomo, y esas son capacidades que se van fortaleciendo a través del tiempo, porque el mundo universitario, recuerde que los jóvenes entran justamente cuando dejan la adolescencia y entran ya a una madurez temprana, y esos son cambios, tal como le sucede a los niños que van de la escuela al sistema de educación media. Son procesos de maduración y, por lo tanto, esto nos ha dejado muchas lecciones aprendidas. Digamos, las universidades que en la mayoría hacíamos trabajo presencial y pasar de manera abrupta a un sistema que para muchos profesores, en el caso nuestro, hablo por nuestra universidad, era un mundo desconocido y nos ha tocado aprender, buscar apoyos en otras universidades, capacitaciones, y a este punto pienso que al hacer una valoración hemos avanzado mucho si no hubiera ocurrido la pandemia en términos de poder usar tecnologías aplicadas a la educación. Hay mucho camino por recorrer y eso lo reconocemos. Las capacidades de fortalecimiento tecnológico en las instituciones de educación superior, principalmente las públicas, se requiere de mucha inversión de parte del Estado para estar a tono. Es lógico, y los especialistas lo manifiestan, que los niños en todos sus trayectos formativos hasta los 17, 18 años necesitan del componente social. Y yo no quiero dejar por fuera decir también que esto es muy importante también en la vida universitaria, el hecho de tener contactos físicos, poder abrazarse, poder conversar, poder compartir, hacer otro tipo de actividades que son parte de la formación. Eso, desde luego, que no es discutible y yo entiendo su punto de vista en relación de que no es lo mismo estar en una aula universitaria donde hay, digamos, esos acercamientos, esas posibilidades de poder tener un aprendizaje con sus pares académicos y que desde luego creo que hay toda una necesidad de poder regresar a las aulas universitarias, eso lo compartimos todos, pero está la otra parte también, en términos de la salud de los que habitamos en los recintos universitarios. Y por lo tanto, tal como lo menciona el doctor Brevé, se ha hecho todo un análisis partiendo de todas las, digamos, análisis que hacen los especialistas en nuestro país, y en función de eso es que vamos a regresar, pero monitoreando oportunamente los comportamientos, porque esto implica nuevos comportamientos conductuales de parte de los que habitamos en las universidades, principalmente porque la infraestructura física
que teníamos era para una realidad anterior a la pandemia y ahora habrá que planificar de manera adecuada para cumplir con distanciamientos, para tener agua potable en muchos lugares para que las personas puedan lavarse sus manos, tener las estaciones con gel, obligar a las personas a hacer uso de mascarilla e inclusive a los estudiantes que van a regresar solicitar su carnet de vacunación y su dosis de refuerzo, que eso es parte del consenso al que hemos llegado en el Consejo de Educación Superior. Bien, ya está con nosotros el doctor Francisco Herrera, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es un gusto que esté aquí. Bienvenido, doctor Francisco Herrera. ¿Cuándo comienzan las clases en la Universidad Nacional? ¿Cuántos alumnos esperan? ¿En qué campus en todo el país se va a aperturar la universidad? Buenos días, doctor. El micrófono, doctor. Muy buenos días. ¿Me escucha? Sí, lo escuchamos bien. Muy buenos días. Un saludo a mis colegas rectores, rector Marlon Brevé y el doctor Hermes Aldubín Díaz. Muchísimas gracias, licenciado Valladares, por esta invitación. He estado escuchando con atención las intervenciones de mis amigos y colegas esta mañana. En un momento tan importante, considero que el tema que usted ha decidido tratar en este foro es de suma importancia, precisamente por ese retorno a clases tan esperado por toda la sociedad hondureña. Déjeme decirle que en aquel momento, cuando iniciamos la pandemia, fue precisamente el Consejo de Educación Superior que desde su seno decidimos que ese era el momento de irnos al confinamiento en ese momento tan difícil. Pero igualmente ahora, la pasada reunión que tuvimos el viernes anterior en el seno del Consejo de Educación Superior, tal como lo expresó el rector Brevé Reyes, hemos tomado ya la decisión de un retorno progresivo semipresencial, precisamente en aquellas áreas del conocimiento en la cual se requiere la presencialidad. Y estamos hablando de todas las áreas del conocimiento en las cuales haya la necesidad de las clases presenciales, sobre todo laboratorios y temas en los cuales ya la virtualidad ya llegó a su límite, aunque hemos adquirido una enorme experiencia en estos 2 años que han transcurrido para poder continuar haciendo este modelo híbrido. Iremos trabajando con estrictas medidas de bioseguridad, con requisitos muy claros para poder adelantar. Tendremos la necesidad como requisito de tener la vacuna, eso es indispensable, pero esto en realidad es no únicamente para los estudiantes, sino que para todos los miembros de la comunidad universitaria, y nos referimos por lo tanto a los docentes, a los administrativos, a los empleados generales que trabajan con nosotros y las autoridades. Todos debemos tener la vacuna. El sistema de educación superior va a trabajar fuertemente con el Estado de Honduras para poder lograr incrementar las cifras de vacunación que son de trascendental importancia. Pero sobre todo hay algo con lo cual estamos en absoluto acuerdo y precisamente lo mencionó usted, licenciado Valladares, en su introducción, y esa necesidad de la convivencia estudiantil. Los jóvenes ya llegaron al máximo de tiempo que podíamos contener nosotros para que ellos pudiesen adelantar en sus conocimientos profesionalizantes, pero ya llegó el momento que debemos tener la presencialidad para poder lograr afianzar la posibilidad de su solidez en su formación profesional. Y por esa razón necesitamos ese retorno, y además dará la oportunidad de esa convivencia tan importante en el nivel de educación superior que todos cuando fuimos universitarios tenemos enormes recuerdos y nos ayudaron muchísimo también a nuestra formación, no solamente dentro de las aulas, sino que la convivencia en el campus es de trascendental importancia para la formación del profesional. Eso le podría decir en este momento, licenciado Valladares. Sí, si me hablan un poco, voy a iniciar con
con el rector Hermes Alduín, el tema de bioseguridad, cómo se va a manejar. El rector Herrera hablaba de la vacunación. La semana pasada tuve unos médicos, dicen que hay 9 millones de hondureños que al menos se han puesto una vacuna, pero se ocupan más vacunas porque este rebrote es bastante fuerte. Diariamente siguen muriendo hondureños, no en la cantidad de antes, pero el COVID sigue haciendo estragos. De acuerdo a las cifras oficiales van cerca de 11.000 muertos, pero con la gente de las funerarias se habla que los muertos en Honduras son cerca de 21.000. Ese tema, rector Hermes Alduín, ¿cómo lo van a manejar las universidades? Sí, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente. Okay. Lo escuchamos bien. Sí, bueno, tal como lo ha mencionado el doctor Herrera y el doctor Marlon Brevé, cada institución ha hecho su propio plan partiendo de todos los acuerdos a los que hemos llegado, las indicaciones de SINAGER y de la CESAL. Porque cada institución tiene sus contextos diferentes y en el caso nuestro, recuerde que fue un centro de vacunación y casi todo nuestro personal está afiliado al Seguro Social, y los que no acudieron a la CESAL para poder tomar su vacuna, en el caso del personal administrativo y en el caso de los docentes. En el caso de los estudiantes, se hizo todo un levantamiento de datos, lo hicieron los departamentos académicos para conocer cuál era el nivel de vacunación que los estudiantes tenían en su momento, en el mes de septiembre-octubre, y hay un alto porcentaje de la población estudiantil que ha tomado su vacuna, por lo menos hasta su segunda dosis. No sabemos datos sobre las dosis de refuerzo que se iniciaron a aplicar en el mes de noviembre, diciembre, enero. Esos datos no los tenemos todavía. Justamente el 24 de enero, que es cuando iniciamos nuestras labores académicas, haremos los trabajos necesarios para conocer sobre esos datos. A lo interno de la institución hay un comité que se ha conformado, que ha venido trabajando a través del tiempo en términos de lo que es la gestión del riesgo, y ellos han ampliado a los centros universitarios, a la comunidad universitaria con otros actores, que es lo que nos van a permitir poder trabajar de manera ordenada y poder monitorear y evaluar el desarrollo de estos ejercicios de experimentación que vamos a realizar en términos del cumplimiento de las medidas de bioseguridad a lo interno de las instituciones de educación superior. Así que nosotros justamente antes de retirarnos en el mes de diciembre se dejó ya preparado toda la logística que vamos a necesitar para poder recibir a esta población estudiantil, que son aproximadamente entre el 20 y el 25% de todas las carreras que se han identificado que necesitan hacer trabajos prácticos de campo, de laboratorios, talleres, y por lo tanto estamos ya listos para poder recibir e iniciar nuestro trabajo en el mes de febrero, que está entre el 1 y 2 de febrero, el inicio de las clases, en el caso de nuestra institución, que tiene el año académico 3 trimestres. Sí, aquí me hacen una pregunta. Yo lo había pensado porque di la noticia la semana pasada, pero voy a darle crédito al profesor Ronald Martínez de Danlí. Saludos. Según UNICEF, Honduras es el único país en Hispanoamérica que aún no retorna a las clases presenciales, Marlon. Sí, es desafortunado, pero creo que UNICEF se refiere más a los niveles de prebásica, básica y media. Y creo que ahí ya es al nuevo gobierno al que le compete tomar la decisión de reabrir el sistema de los niños de 5 a 17 años. Me dice una amiga, yo dando clases, hoy empezamos en Unitec, pero también la periodista Kelly Olivera me dice, Lick, pregúntele a los rectores qué van a hacer con los estudiantes y maestros que son antivacunas. Le cedo al doctor Herrera porque hay un punto. Una pregunta muy interesante del licenciado Valladares, y déjeme decirle que en efecto hay un grupo de personas que tienen esa postura. Nosotros con estos estudiantes que eligen no vacunarse,
ellos van a poder continuar en algunas áreas en las cuales tienen la posibilidad de la virtualidad, pero no podrán adelantar en aquellas asignaturas en las cuales ya se requiere la presencialidad, porque hemos tomado la decisión en nivel superior que esas asignaturas en todas las áreas del conocimiento, quiero enfatizar esto porque inicialmente únicamente habíamos tomado la medida del retorno de hace ya bastante tiempo con las áreas de salud, sobre todo en las áreas en donde había interacción específica con el paciente en los años superiores. Sin embargo, en este momento, esta decisión es en todas las áreas del conocimiento en las cuales ya se requiere la presencialidad, y los estudiantes que opten por no asistir a esas asignaturas van a tener que únicamente avanzar en aquellas en las cuales todavía tienen espacio para avanzar en las partes virtuales, pero definitivamente queremos que se respete a los demás estudiantes que sí se tomaron el tiempo de tomar la vacuna, que es una responsabilidad colectiva, y esa es la decisión que hemos tomado. Así que creo que la decisión de parte de Educación Superior es clara en este sentido. Sí, rector Hermes Alduvín, por favor. Sí, en efecto, ese es lo que manifiesta el doctor Francisco Herrera, parte del consenso al que hemos llegado las instituciones, o sea, es decir, respetar las decisiones personales, pero yo considero que a las personas que aún no han tomado la vacuna, porque los especialistas a nivel mundial que han estudiado han manifestado a través del trabajo científico que la vacuna realmente es más uno pensaba al principio. Teníamos nuestros temores, nuestros miedos, y eso ha ido desapareciendo en el tiempo, las personas que toman todas estas variantes. Sí, Marlon, ¿cuánta gente van a recuperar las universidades? Hubo deserción, la pandemia, también el problema económico de los hondureños. ¿Qué visualizas? Sí, yo quiero citar la población universitaria que había en las 21 universidades en enero de 2020. Eran cerca de 240,000. En enero de 2021 creo que estuvimos en 190,000, perdimos un 20%. Esperaría que en este enero de 2022 recuperáramos por lo menos la mitad de ese 20% que perdimos y rebasáramos los 200,000. Yo creo que cada universidad tiene su meta. En el caso de Unitec y Ceutec, queremos llegar a 28,000 estudiantes, es una meta ambiciosa, y quisiéramos darle oportunidad a muchos estudiantes a que regresen en las 3 ciudades donde impartimos clases, y entiendo que cada una de las 21 universidades está haciendo un gran esfuerzo. Las universidades han invertido en tecnología, las universidades están invirtiendo para que se cumplan sus protocolos de bioseguridad. Recuerden que ahora con menos estudiantes en un laboratorio se van a repetir los laboratorios durante la semana con diferentes estudiantes, y las universidades están haciendo un gran esfuerzo por recuperar esa deserción de un 20%, y ojalá recuperáramos por lo menos la mitad, o sea que volviéramos a rebasar los 200,000 estudiantes en todas las 21 universidades del país. En la Universidad Nacional, doctor Herrera, que tiene tantos y tantos alumnos, recuerdo hace un par de años eran como 70,000, 90,000. ¿Va a volver eso? Nosotros cuando nos fuimos en el momento que nos retiramos en febrero del 2020, habíamos alcanzado los máximos niveles y eran 91,000 estudiantes matriculados. Eso fue una cifra récord para nosotros, y en realidad nosotros estábamos muy satisfechos con esto. Sin embargo, en el momento en el cual ya estamos nosotros
otra vez en este retorno, y como bien dijo el rector Marlon Brevé, perdimos en el nivel en general aproximadamente un poquito menos del 20% de los estudiantes. Hoy puedo manifestarle oficialmente que acabamos de iniciar nuestra prematrícula, que está abierta y está incrementándose grandemente. En este momento, en la prematrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ya tenemos matriculados 58,000 estudiantes y la matrícula se encuentra abierta. Así que nos sentimos muy optimistas que vamos a tener una cifra elevada de matrícula para este primer periodo del año. Explíqueme algo, está abierta la matrícula. ¿Hasta cuándo la gente se puede ir a matricular a la Universidad Nacional Autónoma del país? Tome usted en cuenta que la prematrícula es un momento en el cual los muchachos estarán pudiéndose matricular, pero es una etapa preliminar. Es una etapa preliminar y esto hace que ellos de un inicio van a poder tener, ya le voy a explicar el calendario específico, la fecha, desde el sábado 15 hasta el 18 van a poder estar matriculándose. La matrícula terminará, la prematrícula terminará en el transcurso de esta semana, así que ellos en esa etapa van a poder estarse matriculando para después terminar readecuando algunas de los cambios que se pueden hacer en este periodo. Sí, y en la UPN, el doctor Alduin. Bueno, en la universidad los comportamientos de deserción han andado alrededor entre el 6 y el 7% de los estudiantes matriculados. Y sí, hemos tenido una reducción en el número de aspirantes, principalmente que a raíz de la pandemia las condiciones socioeconómicas de los estudiantes no han sido favorables y ahí pues vamos a tener que iniciar todo un proceso sistemático para poder recuperar las cifras que nosotros veníamos teniendo a nivel de matrícula, que eran alrededor de entre los 25,000, 26,000 estudiantes. Entonces hay todo un trabajo por hacer, pero nuestro foco por ahora es poder hacer el regreso de manera ordenada, ir trabajando, analizando y tal como lo han manifestado los rectores, en un proceso en fases para poder, ojalá al final del año 2022, de este año académico, podamos estar ya de manera total recibiendo y desarrollando la actividad académica de manera presencial y desde luego siempre usando las tecnologías. Esa es la aspiración, porque esto, a pesar de las dificultades, de los problemas, nos ha dejado también, hemos tenido mucho aprendizaje y una de las cuestiones que hay que valorar es que se ha podido invertir más en tecnología educativa para mejorar los procesos y los trayectos formativos de los estudiantes y poder insertarse de una manera más apropiada en esta nueva era del mundo digital. Raúl, sobre este tema quiero resaltar el punto número 5 del comunicado, porque creo que hay muchos estudiantes que terminaron su bachillerato en noviembre y el Consejo de Educación Superior está preocupado porque no se les han agilizado la entrega de sus títulos y sus certificaciones. Y el quinto punto de esa resolución del pasado viernes dice: exhortar al Gobierno Central de la República para que, a través de la Secretaría de Educación y sus respectivas direcciones departamentales de educación, aceleren el proceso de revisión y entrega de los documentos que le permitan a los estudiantes recién graduados en educación media poder ingresar a las instituciones del nivel superior legalmente registradas en el Consejo de Educación Superior. Yo creo que es importante habilitar a los egresados de educación media ya, porque las clases se están iniciando en algunas universidades hoy. Fíjate que estoy leyendo también aquí en un periódico que dice que 700,000 estudiantes que están egresando y que podrían ir a las universidades necesitan refuerzo de las vacunas. Ok, de los colegios egresan 70,000,
que son los que ingresarían y a veces ingresan la mitad. Pero de la población universitaria, antes de la pandemia era 240,000. Durante la pandemia el año pasado estuvo en 190. Ahora esperamos que rebase 200,000. Si bien es cierto, la cobertura en educación superior solo es del 17%, en edades universitarias de 17 a 25 años hay alrededor de 800,000 estudiantes. Y sí, creo que independientemente de que estén o no estén en una universidad, todos los jóvenes mayores de 12 años deberían vacunarse. Y si ya tienen 2 dosis y pasaron 3 meses, deberían ponerse el refuerzo. Bueno, yo siempre he sido de la opinión que hay que volver a clases, pero el otro día aquí vino el doctor Gamero y me dijo, mira Raúl, si los niños no están matriculados, ¿te acordás, Evo? Si los niños no están vacunados no pueden volver a clases. De acuerdo. Y aquí yo les tengo unas preguntas. ¿Cómo lidiar con esa variante Omicron? Doctor Herrera, usted que es médico y sabe de todo esto. Miren, en realidad es muy difícil que nosotros podamos segmentar las diferentes variedades que hay en relación a la pandemia, al virus. Definitivamente ya tenemos noticias muy claras y datos muy claros que Omicron es lo que está dominando en este momento, pero las demás variedades continúan, todas las variantes todavía continúan. Afortunadamente, Omicron, como ya sabemos, es una enfermedad en la cual ataca primordialmente las vías aéreas superiores y por lo tanto da mucho menor gravedad en las manifestaciones a nivel pulmonar. Sin embargo, estas manifestaciones están más relacionadas con aquellas personas que tienen enfermedades de base o que definitivamente no tienen vacuna. Entonces, ese es un dato muy importante que debe tomarse en cuenta. Y déjeme decirle además, licenciado Valladares, que esta resolución que hemos tomado el viernes anterior, la hicimos después de una larga discusión y un largo análisis con nuestra comisión COVID, precisamente, que ha estado muy activa y muy vigente desde el inicio de la pandemia y que ha estado colaborando activamente con el Estado de Honduras. Lastimosamente no logramos que SINAGER estuviera presente en esa reunión en donde estábamos tomando estas determinaciones, pero sí hubo representantes de la Comisión de Transición de Salud Pública para el nuevo gobierno, y entonces fueron claramente involucrados y conocedores de estas posturas. Así que con Omicron las diferencias es el alto contagio, y por esa razón es tan importante que continuemos con las medidas de bioseguridad muy claras. Todos los hondureños las conocemos, estas medidas, las universidades conocemos estas medidas, y por lo tanto uno de los temas de mayor importancia que habrá en este momento de retorno será el aforo y la ventilación y demás medidas de bioseguridad que deben haber en las aulas en las cuales se van a llevar a cabo estos nueva interacción presencial entre estudiantes y docentes. Así que con la variedad Omicron sí tenemos que tener mucho cuidado por su alta contagio, pero debemos tener la certeza que es importantísimo conocer y saber que hay esta variedad y que son muy diferentes las posturas. Déjenme decirle que en este momento en Europa, en España específicamente, ya ellos se encuentran con niveles altísimos de contagio con Omicron y están tomando en cuenta el tema de vacunación muy estrictamente igual, pero en realidad a las personas que son asintomáticas, que son una enorme cantidad de personas que son asintomáticas, ya no les están haciendo las pruebas, en realidad pruebas para determinar si tienen o no el virus una vez que han sido contagiados, única y exclusivamente cuando ya tienen las manifestaciones clínicas, que por lo general duran de 5 a 7 días únicamente. Sí, doctor Hermes Alduvín, las posibilidades de éxito cuando vemos que en países más preparados y adelantados que nosotros, Omicron ha hecho echarse para atrás y retirar las clases. Sí, en efecto, recuerde que hay, toda una incertidumbre sobre esto. Creo que
que los países que están en mejores condiciones que las nuestras tomaron decisiones, en el caso de los sistemas educativos, en los retornos a clases. Y nosotros hemos estado valorando, tal como lo han manifestado los colegas, en función de lo que los consejos que nos han dado los especialistas de cómo regresar, bajo qué condiciones que hay que cumplir, y eso va a ser parte del experimento. Yo realmente pienso que sí tenemos que regresar para aquellas carreras que así lo ameriten, y ir valorando. Desde luego que hay que correr riesgos, la vida es de riesgos también, y de tener sus planificaciones adecuadas de tal manera que podamos cumplir con todas las medidas de bioseguridad, porque está altamente verificado que si uno cumple con uso de mascarilla, distanciamiento social y la higiene que es necesaria, las posibilidades de contagiarse son mínimas, además de poder contar ya con las 2 vacunas más las dosis de refuerzo. Esto será una situación de experimentación, como lo he mencionado, y bueno, es una decisión que se tomó a nivel del Consejo, la vamos a respetar, cumpliendo con todos los mecanismos que ya se han discutido ampliamente en este foro. Doctor Brevé, ¿en Estados Unidos cómo han hecho, doctor? Muy buena pregunta. Yo creo que en Estados Unidos, donde se habían reabierto las universidades en el último semestre del 2021, en lo que ellos le llaman el semestre del otoño, ya en enero, por efecto de la Omicron, creo que el 100% de las universidades decidieron que una vez que regresaran a mediados de enero, todo iba a ser virtual, que iban a esperar posiblemente hasta el 15 de febrero para regresar a los campus. Pero siguen debatiendo, porque es posible que algunas universidades tomen la decisión que tomamos en Honduras, donde solo se den de manera presencial los laboratorios, y otras de manera más agresiva en Estados Unidos van a decidir posiblemente que sus estudiantes regresen. El tema en Estados Unidos es que los estudiantes, un porcentaje alto, duermen en dormitorios dentro del campus. Rector, perdón, dice aquí Jesús Torres, que es el gerente de Cable Color. Hola, Jesús. Falso, mi hijo está presencial al 100% ahí en Estados Unidos, en Arizona. Es la minoría, porque yo he leído que universidades de renombre, como Stanford, como Cornell, como las de Columbia, decidieron esperar. Y si las clases abrieron en enero, van a esperarse por lo menos un mes para que regresen. Y las que recibieron estudiantes les permiten... Jacobo está en la de Arizona. Y las que reabrieron y están viviendo en dormitorios estudiantiles, no les permite salir del campus para crear una burbuja. Yo creo que las universidades están esperando qué pasa en enero y comenzar a reabrir en febrero, quizás no el 100%, pero la gran mayoría creo que están impartiendo de manera virtual del 15 de enero al 15 de febrero, porque la pandemia se ha disparado en Estados Unidos. Y de nuevo, yo sí creo que es importante que regresemos, pero de manera semipresencial, asegurándonos de que todos los estudiantes estén vacunados y que se cumplan estrictos protocolos de bioseguridad. Mi hijo está a tiempo completo en una universidad de 40,000 estudiantes en Texas State University, dice nuestro amigo Marcio Sierra. Casi todas están presenciales. Eso en Estados Unidos. Ahí le están rebatiendo dos, doctor. Que revisen un artículo que salió hace poco en el Washington Post o el New York Times. Y también la decisión depende de cada gobernador. Y donde hay gobernadores republicanos son más agresivos, donde hay gobernadores demócratas son un poco más conservadores en la reapertura. Y de nuevo, en enero sí se tomó previsión porque la Omicron estaba disparándose, sigue disparándose, y las universidades están tomando precaución, y sí, están reabiertas, pero creo que del 15 de enero hasta el 31 de enero, 15 de febrero, va a prevalecer la virtualidad y gradualmente van a volver a clases posiblemente en febrero. Doctor Herrera, se habla de que esto será un mal endémico. Si nos explica, como médico y como rector, cómo se va a manejar esto, porque dicen que después será
como cuando le da gripe a uno. Bueno, no sé de eso, explíquenos usted, por favor. El micrófono, doctor. Micrófono, rector. Disculpe, en efecto, licenciado Valladares, como usted lo menciona, este es un mal endémico, o sea que ya prácticamente está aquí para quedarse. De igual manera en la cual tenemos la influenza que vino y estuvo con nosotros en algún momento con mucha alarma y luego se fueron logrando controlar con las diferentes medidas que se tomaron. Esto no será diferente, habrá más variantes, pero sentimos que en la medida que podamos llegar a tener una enorme cantidad de personas vacunadas, y no solamente en los países ricos, sino que a nivel mundial, es de la forma en la cual podremos ir combatiendo como humanidad la posibilidad de aparición de menor cantidad de variantes, y que estas por lo menos sean menos agresivas y que den menos manifestaciones clínicas. Sin embargo, esto en lo sucesivo será parte precisamente de las enfermedades con las cuales conviviremos. Probablemente y muy seguramente vamos a retornar en algún momento con relación a esta enfermedad a la posibilidad de poder interactuar, y quizá ya las medidas de bioseguridad sean menores en la medida que ya la endemia sea generalizada y que ya tengamos niveles de inmunidad elevadísimas comunitarias como para evitar el contagio. Ahora, déjeme decirle que en este momento, como ya se ha manifestado en este foro, la necesidad, como usted ya lo ha dicho y como en la sociedad lo está pidiendo, está requiriendo que regresemos a las aulas. Es indispensable regresar a las aulas. Los ejemplos que mencionaban en Estados Unidos es algo totalmente diferente. El escenario es absolutamente diferente. Cada estado toma su propia decisión, cada universidad toma decisión y es completamente distinto. Inclusive déjeme decirle que en los Estados Unidos las medidas de bioseguridad son complicadísimas, y digo complicadísimas porque hay inclusive un tema demasiado politizado en ese aspecto, y en muchos lugares hasta se burlan de la gente que usa la mascarilla. O sea, hasta ese extremo se ha llegado en relación a la controversia que las medidas de bioseguridad han provocado. Sí, inclusive hay enorme resistencia en algunas áreas para la vacuna. Nosotros no nos podemos dar el lujo de tener esa alta resistencia precisamente porque no tenemos la posibilidad de llegar nuevamente a tener aquellas crisis en cuanto a los hospitales que tenemos nosotros para poder atender a aquellas personas que tengan enfermedad grave. Y por lo tanto es indispensable que debamos nosotros responsablemente promover el tema de la vacunación. Nosotros en la universidad estamos queriendo ya, por lo tanto, ese retorno tan esperado, tan deseado y tan necesario. El próximo 24 de enero vamos a reiniciar nuestras clases en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en esa misma semana los muchachos van a poder hacer sus cambios y adecuaciones en cuanto a su matrícula, en cuanto a las asignaturas que tienen, pero nosotros vamos a retornar sin duda, y vamos a poner como requisito, como le reitero, el tema de la vacunación. Las clases prácticas se van a ir incorporando en cada una de las carreras, y se les va a comunicar a los estudiantes cuáles van a ser las diferentes modalidades y en qué forma se van a impartir. Y esto va a incluir, por lo tanto, qué cantidad de personas habrá en cada uno de los laboratorios. Así que en este punto ya no hay retorno. En efecto, es una situación endémica. En lo sucesivo, durante muchos años, vamos a estar hablando de la presencia de COVID-19 entre nosotros, pero en la medida que vayamos ganando el tema de la inmunización generalizada, en esa medida es que vamos a ir disminuyendo la necesidad de tener esas medidas de bioseguridad tan estrictas, porque va a terminar siendo como las demás enfermedades virales en las cuales están presentes, los vamos a tener que vacunar, pero ya no van a tener ese efecto clínico tan severo como el que estamos viendo en este momento en la sociedad en general. Me dice el licenciado Mar García, Texas no obedece a la federal. ¿Es correcto lo que dice
el rector Brevé. Voy ahora con el doctor Hermes Alduvín. Doctor, prebásica, básica y media, ¿qué función va a tener ahí la universidad que usted dirige, la UPN, y van a hacer un diagnóstico correspondiente al conocimiento y al retiro de los muchachos, lo que se ha perdido en estos 2 años? Sí, bueno, a través de las universidades hemos venido trabajando sobre cómo proceder en el caso de la educación básica y la educación media en nuestro país. Tanto la Universidad Nacional, UNITEC, UPN, ASJ en su momento, hicimos análisis del plan sectorial de educación y además de eso se hizo una priorización de los temas que debían de trabajarse en función para hacer este retorno, donde la situación es más compleja de la que tenemos en el mundo universitario. De todos es conocido que las últimas 2 tormentas devastaron muchos de los centros educativos y estos no se encuentran en condiciones favorables para poder albergar a los niños, a los docentes y al personal administrativo. Entonces, en función de ello, se ha hecho una propuesta de lo que hemos llamado el plan emergente de 120 días que ya fue presentado a la Comisión de Transición del nuevo gobierno para que ellos puedan valorar, tomar sus propias decisiones y nosotros como instituciones de educación superior apoyar desde el punto de vista técnico en cómo retornar. Dentro de estos temas está nos hemos comprometido como institución a través de nuestros institutos de investigación educativa, la UNCE y además el observatorio, sobre realizar un diagnóstico a nivel nacional representativo en función de los niveles de conocimiento que tienen los niños, las niñas, los jóvenes en el área de español y matemáticas, que creo que son los temas que en los últimos tiempos se han venido estudiando, haciendo estrategias para subir los niveles o los indicadores educativos en estas 2 áreas del conocimiento. Y para eso la universidad presentó, ha sido el conocimiento de los rectores que hoy están aquí en el foro y de otros actores sobre este trabajo que va a ser, digamos, primordial para poder diseñar un plan de mejoramiento de los niveles de conocimiento que deben de tener los niños para poder, digamos, reactivar el sistema educativo. Además de eso, los niveles de trabajo académico que hay que desarrollar con los docentes sobre un proceso sistematizado de acompañamiento docente y, desde luego, la capacitación en el uso de las tecnologías de la información, porque no creo que se pueda regresar de manera masiva a los centros escolares y habrá que hacer una combinación de un sistema mixto que nos permita ir reactivando el sistema de manera ordenada y por fases. Eso podría manifestarlo. Sobre esto de prebásica, básica y media, ¿qué piensan ustedes, Marlon? Bueno, como lo decía el rector, el doctor Díaz, y como también lo sabe el doctor Herrera, la UNAL, la UPN, UNITEC y ASJ formularon un plan de acción para los primeros 120 días del calendario académico. Se pensó que iba a ser a partir de enero porque habían acciones antes de que se abriera la matrícula, pero no ha habido un trabajo que genere resultados y creo que ahora ese plan de 120 días va a ser a partir del 1 de febrero, donde se recomienda, sí, reabrir de manera semipresencial, gradual, el sistema de educación, asegurándose que todos los niños estén vacunados. Y si ya la vacuna para niños mayores de 12 años ha estado en Honduras desde el año pasado, que se acelere la vacunación y que ojalá se reabra a partir de 6º grado, decíamos en febrero, pero como va la situación, posiblemente va a ser a partir del 1 de marzo, que se traiga la vacuna pediátrica de 5 a 11 años, se decía que iba a venir en enero, ahora se dice que viene en febrero. Ojalá que se vacunen a todos los niños entre 5 y 11 años en marzo y se reabra en abril. Y hay otras acciones que son también necesarias, como que se organice la comunidad, que se empodere a los alcaldes y que con una campaña voluntaria, ojalá las fuerzas vivas de cada municipio limpien y que le den las condiciones mínimas sanitarias e higiénicas a los centros educativos para que
un número limitado de aulas estén listas, porque el regreso sería semipresencial. Unos niños viniendo en la mañana, otros en la tarde, unos viniendo lunes, miércoles, viernes, otros martes, jueves, sábado. Y ahí se necesita el apoyo de los docentes, de las organizaciones magisteriales, de las iglesias, de las cámaras de comercio, de los alcaldes. Es importante que se unan todas estas fuerzas vivas en cada comunidad y que se reabre el sistema. Y también es obvio que se necesita el apoyo de los padres de familia. Hay otras acciones como reactivar la alimentación escolar, dar otros incentivos como uniformes, cuadernos de trabajo, textos, una campaña masiva para alentar a los padres de familia a que matriculen a sus hijos. Yo creo que es importante que la presidenta electa, doña Xiomara Castro, salga a pedirle a los padres de familia, a las madres de familia, a que matriculen a sus niños a partir de prebásica, en básica, en educación media, en educación superior. Es importante, una vez que estén vacunados todos los niños, todos los docentes, reabrir el sistema educativo desde educación prebásica hasta educación superior. A mí me consta la participación del doctor Francisco Herrera cuando la pandemia estaba en el pico más alto y sus participaciones en las mesas de trabajo. Un par de veces tuve la oportunidad de, también me invitaron en algunas, pero sé de lo que usted hizo, señor rector Francisco Herrera. Ahora, la pregunta es para los tres. El impacto que ha tenido para el país la suspensión de clases por más de 2 años. Doctor Herrera. Lastimosamente, la respuesta pues es que ha sido un efecto devastador. No cabe ninguna duda que esto ha sido un impacto que para poderlo rescatar, no solamente necesitaremos 2 años, sino que quizás 2 lustros en los cuales ya podamos volver a tener aquellos niveles que tuvimos previo, que eso va a ser fácil porque lo que tuvimos previo era inadecuado y era insuficiente. Debemos aprovechar este año 2022 para que se convierta en el año de la recuperación educacional en Honduras y que podamos, por lo tanto, como bien lo manifestaba el rector Brevé Reyes, dar ese paso tan esperado para la reapertura en todos los niveles. Sin embargo, nosotros como hondureños debemos aprovechar también el aprendizaje que hemos tenido en estos 2 años. Y hemos tenido aprendizaje en el sentido del manejo de la virtualidad. Esto, por lo tanto, bien llevado, nos podrá ayudar a cortar los tiempos en los cuales debemos lograr otra vez los niveles deseados o inclusive darle un nuevo rumbo. Y debemos aprovechar la tecnología y la presencialidad, o sea, el sistema híbrido, para poder lograr ese impacto tan importante en la educación nacional. Déjeme decirle que es de trascendental importancia que el Estado trate el tema de la conectividad de una manera muy seria, de una manera muy efectiva y sobre todo que garantice que los hondureños a nivel nacional podamos tener, por lo tanto, esa conectividad necesaria para poder hacer este rescate. La presencialidad viene, la presencialidad va a ser en una forma progresiva, pero tenemos que reforzar el tema virtual para darle el acompañamiento y acortar el tiempo del resultado. Hay una enorme cantidad de jóvenes en el país que no tienen forma de poder llevar a cabo sus estudios, aunque tuviésemos la conectividad, porque no es el WhatsApp el que nos va a rescatar la educación, no es el teléfono celular. Necesitamos otro tipo de materiales para que los jóvenes puedan hacer acompañar o poder darle seguimiento a los planes que habrá educativos en la nación. Creo que la escogencia de los hondureños que se van a poner al frente de la educación, del Ministerio de Educación, tiene que ser con mucho cuidado, sobre todo tener profesionales muy capaces para poder conducir y que tengan claridad en relación al rumbo que el país requiere. Solo le puedo agregar que la educación superior en su totalidad está en total disposición de continuar apoyando dentro de lo posible el rescate de la educación en todos los niveles. Doctor Alduvín, el impacto de la pandemia en el país, en la pedagógica, la gente que estudia ahí, ¿cómo lo ha medido?
Sí, en efecto que coincido con lo que dice el doctor Herrera, ha sido un impacto fuerte desde el punto de vista negativo, no hemos tenido avances. Antes de la pandemia ya teníamos indicadores que nos decían que los rendimientos, la calidad de los aprendizajes era sumamente bajo. Esto se ha agudizado en los últimos 2 años y por lo tanto se va a requerir de nuevas políticas públicas en educación, y la nueva presidenta, doña Xiomara Castro, lo ha planteado en su plan de gobierno, que dará prioridad a la educación, a la salud y otros temas como la reducción de la pobreza. En ese sentido, creo que hay que aprovechar la oportunidad, las lecciones aprendidas que hemos tenido en esta crisis sanitaria y que nos ha movido el piso, y por lo tanto habrá que repensar en una reforma educativa más amplia que tenga mucha incidencia en la nueva forma de cómo se van a formar los profesores, un nuevo currículum de formación, ponerle mucha atención a los procesos de aseguramiento de la calidad educativa a través de un sistema de rendición de cuentas, y que haya un compromiso de alta responsabilidad de parte de los actores que estamos en educación en el cumplimiento de todas las disposiciones que se emanen de este Pacto Nacional por la Educación. Además, mencionar que también está dentro de esta línea de trabajo el hecho de hacer un análisis profundo sobre el currículo nacional de la educación básica, porque este currículo fue construido para contextos diferentes y ahora estamos viviendo nuevos tiempos, nuevas realidades, y que por lo tanto habrá que hacer esos análisis pertinentes que nos permitan formar a los ciudadanos para la vida del trabajo, para poder crear ciudadanía, y eso creo que habrá que repensarlo muy bien. Tal como lo menciona el doctor Herrera, esta decisión de quién va a liderar el Ministerio de Educación, creo que ese es un tema que va a ser fundamental, y ojalá sea un profesional que conozca mucho de cómo opera el sistema y de inyectarle nuevas ideas, innovación educativa para poder realizar este cambio que la sociedad está demandando de nuestra parte como instituciones del Estado, y también los compromisos que han asumido las universidades privadas en apoyar toda la estrategia que vaya en pro del mejoramiento de la educación, porque querramos o no, si el sistema de la educación básica, de la educación media, se deteriora aún más, esto tiene repercusiones directas en el sistema de educación superior, porque los estudiantes, las universidades se nutren de los estudiantes que vienen del sistema de la educación media de Honduras, y por lo tanto eso debe ser una prioridad, tratar de crear ese hilo conductor que nos permita estar en sintonía con todo el sistema educativo. Esa es una aspiración que se ha tenido a través del tiempo, y ojalá en este nuevo gobierno eso pueda trabajarse de una manera más ordenada para que todos estemos a satisfacción de la educación que se brinda en nuestro país. Sí, voy a cerrar con eso del nuevo gobierno, pero antes, Marlon, para ti el impacto, los padres de familia también de la UNITEC me han escrito ahí que quieren que vuelvan a clases presenciales. Sí, quiero hacer un paréntesis primero. El impacto, tal como lo explicó el doctor Herrera y lo ha explicado el doctor Díaz, ha sido más fuerte en las familias de escasos recursos económicos. Y esto se refleja más en los niveles de educación prebásica, básica y media. Porque las familias que tienen hijos estudiando en cualquiera de las 21 universidades tienen algún tipo de recurso económico que les permite conectarse. Y quizás la deserción ha sido por temas económicos en las universidades. Pero recordemos que el 70% de las familias de Honduras hoy, en esta pandemia, son familias que viven en condiciones de pobreza. Y que la mitad de ese 70% vive en condiciones de extrema pobreza. Y esas personas, esas familias ni siquiera pueden conectarse a través del teléfono porque tienen que pagar. Y el impacto ha sido fuertísimo en los niños pequeños y también en los niños de educación básica y en los jóvenes que están en los colegios. Sobre el impacto en las universidades privadas, ya lo dije al inicio del programa, desertó un 20% de la población estudiantil. En un principio había desertado un 25%, recuperamos un 10%. Volvió a desertar un 5%, y ahí estamos tratando de que
ojalá desde enero de 2020 a enero de 2022 solo haya desertado un 10%. Y sí, nosotros hacemos encuestas con los estudiantes, con los padres de familia. Los que más quieren regresar son los estudiantes de primer ingreso, porque hay estudiantes que ingresaron en enero de 2020, solo tuvieron clases mes y medio y han estado tomando clases en su mayoría virtuales durante casi 2 años. Algunos no han puesto un pie en los campus de Unitec y es importante que regresen, que haya actividades extracurriculares, que haya deporte, que haya cultura, que haya arte, que haya liderazgo, asociaciones estudiantiles. La convivencia en los campus ayuda a la formación integral, ayuda a formar líderes. Doctor, solo lo interrumpo un segundo. Y lo digo por mí. Yo llego a un momento que me di cuenta que si no estudiaba las clases importantes, no iba a ser buen periodista. Y yo le ponía atención a Reinaldo Amador, porque a mí, yo traía lo del periodismo. Yo comencé a estudiar administración de empresas porque mi papá tenía una empresa de transporte. Pero a mí me gustaba el periodismo. Pero ya después me di cuenta que tenía que poner atención para ser un buen periodista y tener ese conocimiento. También la gente, en algún momento los muchachos, tú mismo y los 2 rectores que están aquí, uno pone atención para ser un buen profesional. Y no es lo mismo por Zoom, y estoy de acuerdo, la gente la gente pobre de Honduras, sus hijos la han visto fea. Porque yo he visto trabajadoras que no tienen un celular de estos, no tienen conectividad. O sea, el país tiene un gran reto, el nuevo gobierno tiene un gran reto. Tú que fuiste ministro de Educación, ya vamos a ir a la parte final. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué debe hacer doña Xiomara? ¿Qué debe hacer el nuevo ministro o ministra de Educación? ¿Qué va a hacer ante una situación nunca antes vista en la historia del país? Llevamos 2 años perdidos de clases, porque por mucha conectividad y por los privilegiados que tienen una computadora como esta, que son muy pocos en Honduras, aún así no es lo mismo las clases, mano. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? ¿Ahora? ¿Quieres que hablemos o después de la pausa? No, voy primero con el rector. Voy a preguntarle al doctor Francisco José Herrera, que es, por cierto, creo que él ha sido un buen rector, una persona seria y responsable, con capacidades que los 3 invitados de esta mañana, me ha gustado el programa porque son personas capaces en sus universidades, que eso es lo que ocupa el país. La gente más capaz al frente de instituciones como esta. Rector, ¿qué se debe hacer? ¿Hacia dónde debe ir el país? Doña Xiomara, el nuevo ministro o ministra de Educación, ¿qué debe hacer con escuelas, colegios, universidades? ¿Cómo enrumbar el país? Eso no se va a recuperar esos 2 años perdidos, pero para medio mejorar se habla que esos 2 años son 10 años de atraso para los hondureños. Rector, también quiero agradecerle que haya tenido a bien participar este lunes. Si nos orienta, y también a las autoridades del nuevo gobierno, ¿qué cree usted? ¿Cuál es el camino que debe iniciarse en el nuevo gobierno para recuperarnos? Bien, esta es una pregunta quizás de las más complejas que podamos responder en relación a la trascendental importancia que ha tenido y que tiene la educación para el país. Déjeme decirle que lo que llevamos nosotros de ser hondureños, que ya es más de medio siglo, nunca, ni sumado juntos todas las dificultades que han habido, tanto problemas desde el punto de vista climatológico, ni los golpes de Estado, ni toda la conflictividad social, sumada a todo esto junto, no llega al efecto negativo que ha tenido esta pandemia en relación al tema educativo. Quizás lo único que se le pueda comparar un poco es la corrupción. Y digo esto porque realmente desde antes de la pandemia, el estado en el que se encontraba la educación en Honduras era lamentable y pudo haber sido diferente si hubiésemos tenido desde hace muchísimos años conducta diferente en relación a la importancia que debemos dar a la educación. Por lo tanto, creo que este nuevo gobierno lo primero que tiene que hacer es colocar la educación en el lugar número 1.
tiene que finalmente llegar a ocupar el sitial que debió tener durante décadas el tema educativo. Y eso es justamente el problema educativo en Honduras, ha sido el responsable del atraso que hemos tenido, porque una población sin educación no puede lograr las otras posibilidades que hay en diferentes lugares. Y si no, vea usted lo que ha ocurrido en Oriente, en donde después de guerras devastadoras es a través de la educación que han logrado la recuperación. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, fue a través de la educación que lograron precisamente reponerse. Por lo tanto, en este momento, este nuevo gobierno, creo yo que tendrá la certeza de que es a través de la educación que vamos a poder realmente encontrar el nuevo rumbo. Este tiene que ser un momento, un antes y un después para nuestro país. Si nosotros logramos que la educación esté en ese sitial que le menciono, sin duda saldremos todos los hondureños tendremos un mejor momento y por lo tanto un mejor porvenir. El nivel de educación superior, como le reitero, está en toda la disposición de poder colaborar en lo que sea posible para poder lograr consolidar este proceso educativo. Pero en realidad nosotros debemos sacar provecho del aprendizaje que hemos tenido durante este tiempo, que a pesar de las dificultades nos ha brindado experiencia. Bien decía el doctor Alduvín Díaz en relación a que se tiene que volver a reorientar la educación. Anteriormente era 100% presencial y ahora la pedagogía tiene que reinventarse porque tiene que estar evidentemente en el modelo híbrido. Pero nosotros debemos, por lo tanto, tener fortaleza en el campo y el área rural de Honduras, que es donde vive esa enorme población que está necesitando este rescate educativo. Debemos darles a ellos esa conectividad, debemos brindarles a ellos las herramientas necesarias para poder lograr lo que se ha mencionado en este foro y sobre todo poder lograr esa interacción de todos los hondureños en todos los sectores, para que todos sepamos que es la educación la prioridad número uno. No solamente va a ser el comercio, no solamente va a ser mejorar mi negocio, no solamente va a ser mejorar mi condición económica. Esto pasa por el nivel educativo de nuestra hondureñidad, que requiere, por lo tanto, ese fortalecimiento. En todos los municipios de Honduras debe dársele prioridad a mejorar esas escuelas, debe dársele prioridad a poder mejorar las condiciones en las cuales estamos, porque no solamente las escuelas están devastadas, hay más de 300 centros de salud que se encuentran prácticamente destruidos, abandonados o simple y sencillamente sin utilizarse, y estos dos puntos por lo tanto van de la mano para poder tener esa Honduras que estamos nosotros soñando y que no nos damos por vencidos, que debemos por lo menos llegar a tener esa fortaleza necesaria para que Honduras resplandezca de la manera en que merece hacerlo. Tenemos la capacidad, tenemos el talento, tenemos el deseo y creo por lo tanto que este es el momento para lograr ese propósito. Gracias al rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Francisco Herrera. Por favor, no se conecte, doctor, que la producción quiere hacer algo. Es un gusto también que el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, me gusta también que apoya al equipo, me estaba diciendo Marlon, Hermes Alduvín Díaz ha estado aquí con nosotros. Conclusiones, señor rector. Micrófono. Sí, perdón. Creo que ha sido un foro muy interesante en términos de los planteamientos, de las preguntas que usted ha realizado. Yo concluiría que veamos esto como una oportunidad. Sabemos de los males que tiene nuestro sistema educativo, inclusive antes de la pandemia ya conocíamos de que nuestro sistema no estaba funcionando de manera apropiada y por lo tanto nosotros continuamos con esa esperanza de que podamos construir un pacto por la educación de nuestro país. Usted lo ha mencionado que bueno, la educación realmente es
es parte de nuestra vida y nos permite generar mejores condiciones de vida. Eso creo que todos lo sabemos, y lo que hay que hacer es compenetrarse en las posturas, en los planteamientos que va a hacer el nuevo gobierno, y nosotros como instituciones necesitamos dinamizar a lo interno y hacer propuestas. Ya lo hemos venido haciendo a través de la Universidad Hondureña, que está liderando el doctor Francisco Herrera, donde participamos todos, exponemos nuestros puntos de vista y a partir de ahí pues se hacen los planteamientos. Esto va a ser sumamente necesario para generar un sistema educativo más dinámico, más propositivo, y que eso vaya en pro de la mejora de la educación de nuestro país. Yo quisiera decir que el impacto que usted mencionaba ha sido un impacto altamente fuerte. Casi el 90% de la población estudiantil a nivel mundial fue afectada, y con mayor incidencia en aquellos países como los nuestros, que las condiciones eran desfavorables en términos de la conectividad, porque eso todos lo sabemos, tener acceso a Internet, pues eso no ha sido fácil para la mayor parte de nuestras familias hondureñas, el hecho de contar con dispositivos tecnológicos, y por eso es que después de 2 años estamos con la necesidad de poder regresar, y ojalá eso suceda pronto, que el Estado asuma la responsabilidad de poder vacunar a esa población que aún no lo ha hecho, principalmente en los niños, los menores de 12 años, porque eso va a ser parte entonces de las condiciones que tanto la dirigencia magisterial, los profesores están solicitando al gobierno, de que eso se haga de manera prioritaria, y desde luego mejorar algunas condiciones de infraestructura escolar que permita ese retorno seguro. De nuestra parte, a nivel de educación superior, hemos hecho los análisis respectivos, ya ustedes los han conocido, de parte de los que integramos ese consejo, y eso lo vamos a tomar como uno de nuestros focos de atención de mayor responsabilidad, para que el sistema pueda volver a operar dentro de las nuevas realidades, por supuesto, y no dejar de lado que la tecnología va a seguir siendo parte de los mecanismos para poder llegar a los menos favorecidos en nuestros territorios. Así que muchísimas gracias. No, gracias a usted, el doctor Hermes Alduín Díaz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Marlon, tus comentarios finales, te agradezco también que hayas tenido a bien venir. En primer lugar, de acuerdo con lo expresado por el rector Herrera y por el rector Díaz, y quiero agregar nada más como acciones concretas. Uno, que se combine y se haga una campaña masiva para concientizar a los padres de familia que vacunen a sus hijos, matriculen a sus hijos, y también que apoyen a las autoridades locales, a los alcaldes, a los directores distritales, a los docentes, a los directores de cada centro en cada municipio, a darle las condiciones mínimas requeridas de higiene y sanitarias a los centros educativos para que estén habilitados y reabran. 2, que se recuperen los aprendizajes. 3, que se haga un llamado a los padres de familia y los docentes para que este sea el año de la recuperación de los aprendizajes. Necesitamos del apostolado de los docentes. Este año es un año de recuperación de matrícula, recuperación de aprendizajes, y lo último, a la presidenta electa, doña Xiomara, que priorice la inversión en educación, que revise la tasa de seguridad, que se reoriente un porcentaje de la tasa de seguridad hacia educación, que revise el fideicomiso FIT que está en Conatel para comenzar a trabajar en darle conectividad a algunas comunidades, para darle dispositivos a los niños, para que también se complemente la educación semipresencial con una plataforma tecnológica que debería funcionar a partir de educación básica o media, pero debe priorizarse la inversión en educación, recuperar la matrícula y recuperar los aprendizajes en este 2022. Gracias. Esta mañana con nosotros los rectores Francisco José Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el doctor Hermes Alduín Díaz, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, y el doctor Marlon Brevé Reyes, que es el rector de UNITEC. Ojalá, y confiamos que así será, que las nuevas autoridades le den prioridad a la educación, que es el futuro del país, después de 2 años de pandemia, 2 años de atraso. Un país como nosotros, la UNICEF reportaba el viernes que somos el único que no estamos en clases presenciales todavía, pero esperamos, confiamos que con estos talentos que dirigen las universidades, y también que el nuevo gobierno, las nuevas autoridades de educación, se junten las personas más pensantes para ver cómo recuperamos ese tiempo perdido. No es fácil, no se puede recuperar, pero sí avanzar hacia un mejor país y a un país más educado.
Buenos días, que tengan todos una buena semana.